¿Ya terminaron? ¿No falta nadie? Ok. ¿Cuál es la simplificación que vamos a hacer aquí? Creo que todo el mundo la deduce. Pues vamos a hacer el producto que aparece en la última ecuación. Este 20 negativo que tengo aquí lo voy a multiplicar por la temperatura. Este 20 por la temperatura. Este menos 20 por el 330 negativo y lo voy a sumar con esta cantidad. Entonces, haciendo eso, la ecuación final que me resulta es la número 10, la que ustedes tienen aquí a la vista. Como ya les había dicho, esto ya me permite regresar a la ecuación de balance de energía y sustituir calor de reacción. Entonces, como ven, aquí tengo hecha la sustitución. Lo que aparece en el corchete, lo que tengo aquí en el corchete, esto, es esta sustitución. Y como pueden ver, al pasar de esta ecuación a esta, del lado izquierdo factorizo 20, del lado derecho también factorizo, del lado izquierdo y del lado derecho factorizo 20 y cancelo. Y al momento de cancelar, la ecuación ya simplificada me queda así. Es una ecuación diferencial de variables separables que puedo separar para integrar y obtener la relación temperatura-conversión. Como ven, aquí está la separación de variables. Cuando integro del lado izquierdo me queda el logaritmo natural. Cuando integro del lado derecho me queda menos el logaritmo natural. Invierto el orden de sustitución, como lo hemos hecho en los casos anteriores. Y al sustituir los límites de integración, pues ya sabemos que nos queda una resta de logaritmos que podemos expresar como un cociente. Y la ecuación me queda de esta manera. Voy a poder eliminar los logaritmos y de aquí despejar temperatura. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? No, maestro, gracias. ¿No? Bueno, entonces copien eso y No, voy a ir a ahorita que bañar, acabe me bueno, avisan, por ya favor. voy a pagar y voy a bañarme y voy a buscar algo de comer. Y eso. Ya terminaron. Cristian, ahorita que acabes me avisas, por favor.
¿No falta nadie más? Bueno, entonces aquí estoy mostrando la otra secuencia de pasos algebraicos que hacemos para despejar temperatura. La ecuación final que nos queda en el despeje es la ecuación número 12. Pero si se acuerdan, ahí me piden qué conversión se alcanza cuando la temperatura aumenta 30 grados. Entonces, tomando como referencia eso, si yo despejo z, la ecuación para z me queda así. Y si la temperatura inicial aumenta a 30 grados, pues entonces nada más sustituyo, ¿no? En esta ecuación. Si a la temperatura inicial, que eran 310, le agrego 30 grados, me da 340, y eso me permite determinar que la conversión que se alcanza con ese incremento de temperatura es de 60.4%. Y con esto pues quedaría resuelta una de las preguntas del problema, porque una era determinar la conversión y la otra se refería a calcular lo que es el tiempo espacial. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? No, maestro, gracias. ¿No? Anoten eso en su cuaderno, por favor. La temperatura inicial, a ver, vamos a, déjame ver. Ah, sí, es cierto. Pero como ya no le quiero cambiar ahí, le voy a cambiar aquí a 310. No necesariamente la temperatura del calor de referencia debe ser inicial. Aquí le voy a poner 310, nada más para ya no estar haciendo correcciones en todo lo que hice abajo, si no me va a implicar muchas correcciones. Le voy a cambiar a la temperatura inicial. Dios. A ver, entonces le voy a cambiar aquí para que ustedes le cambien y coincidan. Les digo, no quiero ya modificar lo otro. Eso sería el único cambio y así ya lo dejo todo igual. Ya no tengo que cambiarle nada, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde era? Era aquí. Y así ya coincide. Así ya coincide. De hecho, si se fijan, T0 aquí la había tomado unos 300 veces. De aquí llevo el cálculo con 310. Y así ya corresponde, ¿no? También creo que 30 grados centígrados en Kelvin son 303, profesor, no 340. Pero Ya terminaron.
Muy bien, Itsuri, ya. No entendí el comentario de Brenda. Brenda, no te entendí. Sí, es que Itsuri había comentado que al pasar los 30 grados centígrados a Kelvin, no daba 340. Pero ya vi que es como se elevó la temperatura a 30 grados, entonces sí son 340. Ok, vamos a avanzar. Entonces nos falta calcular el tiempo espacial o tiempo de residencia. Para ello necesito evaluar lo que vale el cociente BR entre F a 0. Para eso nos vamos a apoyar en el Polymath para resolver el balance de masa. La ecuación diferencial ya la habíamos dejado planteada de esta manera. Así es como la vamos a meter al Polymath. Les recuerdo que por cuestión de simplificación en la nomenclatura, al meter esto en el Polymath, al cociente de R entre F a 0 le voy a llamar R, y la condición de que el volumen vale 0 cuando la conversión es 0. Y como ecuación explícita, voy a meter el balance de energía, pero ya integrado, ya en la ecuación que habíamos obtenido acá, arriba, esta, la 12, es como la voy a meter. Entonces, anoten esto, por favor, y ahorita los que ya vayan terminando de copiar esto, metan esto al Polymath y calculen cuánto vale este cociente para una temperatura para un intervalo que va de 0 a .60403. Ese sería el valor de Z, ese es el intervalo. De hecho, lo puse acá abajo, nada más que no alcanzo acá. Copien esto, ahorita les muestro lo demás. Y les digo, vayan metiendo el Polymath, por favor. Ya acabaron de anotar esto. ¿Falta alguien? Bueno, entonces vayan haciendo la captura, Polymath. Aquí les muestro yo cómo lo puse y el valor que me salió de R. Nada más confirmen que da este valor, por favor. Confirmen ustedes si les da lo mismo. ¿Sí les da eso, compañeros?
Sí, profesor, sí. Ajá. Ok, Eduardo. ¿Los demás? Bueno, entonces teniendo este cociente, ahora sí podemos calcular el tiempo de residencia, pero eso implica que también necesito el volumen molar. Tomamos como referencia las condiciones de operación del reactor, la temperatura de entrada por ser un reactor isotérmico y la presión a la que opera el reactor, basándonos en el comportamiento de la mezcla gaseosa como gas ideal, el volumen molar me da este valor. Y ahora sí ya puedo calcular el tiempo de residencia. El tiempo de residencia es el cociente de BR entre F a 0 y eso dividido entre el volumen molar. Y como ven, esto es lo que me da el tiempo de residencia, pero expresado en segundos. Y con eso estaría concluido ahora sí este problema. ¿Hasta aquí dudas o comentarios, compañeros? ¿Dudas? ¿No? Anoten eso en su cuaderno, por favor. Pues parece que desactivado. A ver, déjame ver. Porque según yo no. Ustedes sí me escuchan a mí, ¿verdad? Maestro, ¿usted nos escucha a nosotros? Sí, se lo escuchamos. Déjenme, ahorita desactivo el, ¿cómo se llama? Nada más que termine de copiar esto, es que necesito ver la configuración del audio en el Cisco Webex, pero al compartir pantalla, creo que, a ver, déjenme ver si me da chance de hacerlo sin salirme de compartir. Sí, aquí está. Ahora, aguante un segundito, ¿eh? Pues me dice que... Sí necesito dejar de compartir pantalla para comprobar la conexión del audio. Ahorita lo checo, porque si no he escuchado. Si alguien ha hablado, no he escuchado absolutamente nada y aparentemente todo está bien. Pero entonces, necesito checar la configuración. ¿Ya terminaron? Bueno, a ver, aguántame tantito. Déjenme quitarlo de compartir pantalla. A ver, denme un segundo, mientras veo qué es lo que está pasando. Pues en teoría todo está bien. En teoría todo está bien. No sé si se arregló lo del audio. ¿Sí me escucha? ¿Ya nos escucha, profe? Ahora sí ya. Ah, ya. Lo que pasa. Hasta ahorita los vuelvo a escuchar de nuevo. Ahorita yo nunca los escuché hasta que me dijeron en el chat. No sabía que no me escuchaba. Sí, ya es que unos compañeros teníamos unas dudas, pero ya creo que ya las resolvimos. ¿Y de qué eran las dudas? A ver, díganme, porque sí me perdí. Les digo que no los escuchaba. Ah, es que donde sustituía la temperatura en la ecuación 12, para calcular la conversión de A, teníamos que la temperatura era de 30 grados centígrados y al No. convertirla al Kelvin eran 303. Y ahí No, tenía 340, pero ya después vimos que era porque se elevaba a 30 grados centígrados. exactamente. No era 30. Sí, exacto, ese es el detalle. Por eso les decía que cuando me hicieron la observación de que era a 310 la inicial, yo la había tomado mal. Si a 310 le sumas 30, te da 340. Como dices tú, sí, es que se elevaba a 30 grados. ¿Sí? Pero creo que ya, entonces ya quedó claro, ¿verdad? ¿Sí, Sí, compañero? profe, muchas gracias. Ok.
Nos vamos a un último ejercicio que vamos a hacer de este tipo de problemas, que es el que tienen aquí a la vista. Como pueden observar, una vez más tenemos el caso de un reactor de flujo tubular en la cual se va a producir butadieno, partiendo como materia prima del buteno. Y la reacción que ocurre es la que ven aquí, es una reacción de deshidrogenación. La corriente que alimenta el reactor, además del reactivo que es el buteno, lleva un inerte que es vapor de agua. La proporción en que se alimenta el vapor de agua respecto al buteno es una proporción 10:1, esto es, por cada mol de reactivo metemos 10 moles del inerte. El reactor opera a una presión de 2 atmósferas con una temperatura de entrada de 922 Kelvin y me dan los datos del estudio cinético de la dependencia de la constante cinética en función de la temperatura. Aquí es sumamente importante no perder de vista las unidades en que me dan la constante cinética, que está expresada en unidades de moles sobre hora litro a atmósfera. Me dan el calor de reacción y una vez más quiero destacar que a diferencia de otros ejercicios no me indican una temperatura de referencia y ya sabemos que cuando esto es así, sobreentendemos que debemos asumir que el calor de reacción lo puedo suponer constante e independiente de la temperatura. Además, me están señalando que el calor específico de la corriente es este valor. Aquí me están dando un CP promedio y debido a que tengo un gran exceso de inerte, los cambios de composición de la mezcla se ven poco afectados por la variación de los moles de los reactivos y productos y por eso puedo tomar este valor como promedio. En el caso del inciso A, me pide determinar cuál es el volumen que necesito para una conversión del 20% del reactivo si el reactor opera isotérmicamente a esta temperatura. Y la velocidad de alimentación es este valor. Esta es operación isotérmica, aquí solo voy a ocupar balance de masa. Y en el inciso B ya se considera la operación no isotérmica, donde voy a tener que agregar el balance de energía. Me dicen que deseamos determinar la conversión en función del volumen del reactor para la operación adiabática si la velocidad de alimentación contiene esta proporción de reactivo y producto. 2 moles de buteno por cada 20 moles de vapor de agua. Observen que esta proporción de 2 a 20 sigue siendo la misma que tengo acá arriba, de 10:1, porque al final de cuentas se duplican los dos, entonces se mantiene la misma proporción. Y me piden calcular el volumen del reactor para una conversión del 10%. Y con base en esto, me piden que diga qué cambio se debe hacer a las condiciones de operaciones y reducir el volumen requerido para una conversión dada. Bueno, ya sabemos que siendo operación adiabática, las variaciones de temperatura son debidas al calor de reacción. Y hemos señalado que para que la operación adiabática sea factible o sea conveniente operar así, la magnitud del calor debe ser pequeña. Si es muy grande, pues si me sube mucho la temperatura o me baja mucho la temperatura, esto me puede llevar a una condición de operación no muy adecuada. Decíamos, si la temperatura se eleva mucho, puede suceder que se presenten reacciones colaterales y si se baja mucho, pues entonces la reacción se hace demasiado lenta y el equipo se hace muy grande. Pero eso lo vamos a ver a través del cálculo. Anoten esto en su cuaderno y ahorita que termine me avisan, por favor.
Ya terminaron. Ok, espero. ¿Y estuvo? Bien, Oscar me dice, Itsuri, José. Falta alguien para esperar un poco más. ¿No falta nadie? Bueno. Primeramente estoy poniendo los datos, así a manera de resumir la información que nos dan en el enunciado del problema. Bueno, aquí está la proporción de lo que son los moles de inerte respecto a los moles de reactivo, la presión y temperatura, calor de reacción y capacidad calorífica, la conversión que queremos lograr en el inciso A, porque esto del 20% es para inciso A y en el B es del 10%, y el flujo total que vamos a alimentar en el reactor. Obviamente, ya de acuerdo a lo que hemos hecho en todos los demás problemas, pues ya saben que debemos recurrir al balance de masa y energía
La ecuación de balance de masa es la única que ocupamos en el inciso A porque el inciso A considera la operación isotérmica. Pero lo primero que tengo que hacer es plantear la ecuación cinética en función de la variable integral. Y aquí es donde yo les pedía que pusieran mucha atención en las unidades que me da la constante cinética. Porque si lo identificamos desde un primer momento, estas unidades están referidas por unidad de presión, además de unidad de tiempo y volumen, lo cual me indica que la ecuación cinética la tengo que plantear en términos de la presión parcial. Ya sabemos que esta constante que aparece aquí, si ese A tiene unas unidades, si es presión parcial de A cambian las unidades. Y sabemos que esa constante de la expresión en función de concentraciones y de la presión están relacionadas entre sí. Pero bueno, a final de cuentas, la K que me dan es la que corresponde a la ecuación cinética expresada en términos de presión. Aquí, como ven, les puse como ejemplo las unidades que se manejan. Atmósfera con atmósfera se elimina y la R pues me quedan unidades de moles sobre hora litro. Ahora, la presión parcial yo la puedo expresar como un producto de la fracción molar con la presión total. Y es a través de la fracción molar que vamos a relacionar la ecuación cinética con la conversión fraccional. Bueno, ahorita vemos cómo se hace eso. Les pido que anoten en su cuaderno esto y ahorita que termine me avisan. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ya estuvo? Muy bien, Jorge. ¿Los demás? Correcto. Bueno, avancemos. Entonces, aquí, como pueden observar, para poder poner las fracciones la fracción molar de A en función de la conversión fraccional, pues debo tomar, por un lado, la relación estequiométrica entre reactivos y productos y plantear los moles de los reactivos y productos en función de la conversión fraccional. Si comenzamos con el número de moles de A, pues el número de moles de A es igual al número de moles de A iniciales por la fracción no convertida, que es 1 menos zeta, esto que tienen aquí. Pero al partir de una corriente de alimentación que no tiene el reactivo puro, pues el número de moles de A iniciales lo expresamos como el producto de la fracción de A inicial por el número de moles totales iniciales. Ahora, ¿cuánto vale la fracción de A inicial? Pues si tomo en cuenta la proporción que me da el problema, donde me indican que por cada mol de reactivo van 10 inertes, si tomo esa referencia, podría expresar que la fracción de inicial es 1 entre 11. ¿Por qué 1 entre 11?
porque es un molde reactivo y los moles totales serían los 10 del inerte más el molde reactivo. Entonces, esta sería lo que vale la fracción de A inicial. Aquí ya le estoy sustituyendo. Ahora, el número de moles de B y C, de acuerdo a este que emitiría la reacción, serían los mismos, y por cada mol de A que se consume se forma uno de B y uno de C. Por eso los moles de B y C valen lo mismo y equivalen al número de moles de A que reaccionan. Pero ya dijimos que NA0 lo puedo cambiar por el producto de la fracción de inicial por el número de moles totales iniciales, y ya identificamos que YA0 es 1 entre 11. Y los inertes, pues estos siempre van a ser los mismos, no participan en la reacción. La fracción de los inertes es 10 entre 11, y eso multiplicado por el número de moles totales iniciales. Esa cantidad nunca va a cambiar. Calculamos moles totales, sumamos los moles de A, de B, de C y de inertes, y aquí tengo hecha la sustitución, como ven, en términos de lo que ya planteamos para los moles de A, de B y de inertes. Factorizo el número de moles totales iniciales y la expresión me queda de esta manera. Si ya conozco cuánto valen los moles de A en función de Z y los moles totales en función de Z, ya puedo expresar la fracción mol de A en función de Z. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que RA me quede en función de Z? Y al hacerlo, la expresión me queda así, como pueden ver. Divido moles de A entre moles totales, número de moles totales iniciales se cancela, y al hacer la simplificación algebraica, la fracción mol de A en función de Z me queda de acuerdo a lo que expresa la ecuación número 3. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? ¿Dudas o comentarios hasta aquí? No, profe, gracias. Ok, sustituye. Copien este su cuaderno, por favor, y ahorita que terminen revisando. ¿Todos ya acabaron? ¿O falta alguien? ¿No falta nadie?
Bueno, la ecuación 3 ya la puedo sustituir en la ecuación cinética. Como ven, aquí está ya la sustitución. Y dado que ahora voy a considerar la operación adiabática, digo isotérmica, y la temperatura la voy a mantener en 922 Kelvin, el valor de la constante K aparece en la tabla, vale 11. Entonces sustituyo el valor de K, sustituyo el valor de la presión, y ya me va a poder permitir obtener la ecuación simplificada que requiero manejar en el balance de masa. Les voy a pedir que anoten eso, por favor, y ahorita que terminen me avisan. ¿Y estuvo? ¿Sí? ¿No falta nadie? Me espero, Jorge, ahorita que acabes, avísame, por favor. Ok. Bueno, entonces multiplicando 2 por 11 me da 22 y la ecuación ya al final simplificada me da así y las unidades son moles sobre litro hora. Esto me lo llevo a la ecuación de balance de masa y sustituyo, como ven aquí, donde aparece RA, a sustituir esto de aquí, me da esto. Esta es una integral impropia, la tengo que hacer propia para poderla resolver. Y para ello, como ven, a este 11 le sumo un 1 y le resto un 1. Si al 11 le resto 1, me sigue quedando 11. Pero a su vez puedo agrupar estos dos términos y factorizar el signo. Y cuando lo hago, me queda así. Esto ya me permite separar en dos integrales, como ven. Aquí tengo la separación en las dos integrales. Resuelvo, la primera integral es un logaritmo negativo, la segunda integral me da z. Y al sustituir límites de integración, la ecuación final me queda así. De aquí entonces sustituyo el valor de z, que voy a considerar para esta primera parte del cálculo, y si convierto los 22 libras mol por hora a moles por hora, me queda esta cantidad, y con base en esto, pues voy a calcular el volumen que me pide el inciso. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? ¿No? ¿No dudas? Bueno, anoten eso en su cuaderno. Ahorita que terminen me avisan, por favor.
¿Ya todos acabaron? ¿Me falta alguien? Por aquí ya vamos a hacer el despeje del volumen. FACR está dividiendo, pasa multiplicando. Sustituimos el valor y eso ya me permite calcular el volumen. Como ven, para lograr la conversión del 20%, el volumen del reactor tubular tiene que ser 1123.88 litros. Obviamente, esto conlleva a que voy a tener que manejar unas de tubos para poder lograr este volumen total. Ok, en el inciso B, debo tomar en cuenta la dependencia de la constante cinética con la temperatura para poder plantear el balance de masa y energía. Entonces, en este caso, ajustamos la ecuación de Arrhenius, la acomodamos de manera que me dé una línea recta, y ya saben que haciendo el ajuste, aquí les estoy mostrando cómo queda la gráfica, y se percibe que el ajuste es muy bueno. Entonces la ecuación de Arrhenius resulta aplicable para este caso. Anoten esto y ahorita vemos el resto del planteamiento.
¿Ya terminaron? Ok. ¿Falta alguien? Les voy a dejar, bueno, ustedes pueden hacer la gráfica. Aquí les digo simplemente, se las muestro, porque visualmente podemos ver que la dispersión de los valores experimentales respecto a la línea recta es muy pequeño y los valores que me resultan aplicando método de mínimos cuadrados aquí los tienen a la vista. Vean cómo el factor de correlación prácticamente da casi 1 y con esto pues ya tengo determinado el valor de la constante A y lo que vale el cociente de la energía de activación entre R para poderlo sustituir en la ecuación de balance. Anoten esto en su cuaderno y ahorita me desplazo un poco más hacia abajo para que continuemos analizando el procedimiento. Como ven aquí ya estoy sustituyendo los parámetros de la ecuación de Arrhenius en la ecuación de Arrhenius, me queda así. Y de manera posterior, pues estoy llevando a la ecuación cinética ley de velocidad, estoy sustituyendo la ecuación de Arrhenius en la ecuación cinética. Nuevamente sustituyo el valor de la presión total a la que opera el reactor y la ecuación simplificada que ya expresa la velocidad de reacción en función de z y la conversión ahí la tienen a la vista. Esto obviamente ya me va a permitir replantear el balance de masa, ahora en términos de las variables temperatura, conversión, para posteriormente analizar el balance de energía.
Ya terminaron. ¿Falta alguien? ¿No falta nadie? Ok. Balance de masa. Ya sabemos que según el método numérico que vamos a trabajar, de eso depende cómo acomodamos el balance de masa. Si trabajamos el método de Euler, sabemos que el balance se escribe en términos de incrementos y por simplificación, la función beta para este caso es el inverso de RA. Si invertimos la ecuación de RA que nos dio en función de la temperatura de conversión, la función beta nos queda así. Y por consecuencia, si también recurrimos al método de Runge-Kutta, expresamos el balance con una derivada y nos ¿Aló? quedaría de esta manera. Entonces aquí tenemos ya ¿Aló? el balance de masa. Solo nos ¿Aló? falta balance de energía. ¿No tenés en su cuaderno, por favor? ¿Estás dando clases en el celular? ¿Y estuvo? ¿No falta nadie? Nos vamos con el balance de energía. Es un proceso adiabático. La ecuación de balance de energía es este. Como ahora SP sí es constante, me dan SP promedio de la mezcla, pues la ecuación que vamos a usar es esta. Y de aquí de manera directa estoy despejando la variación de temperatura y me queda así. El delta H de reacción es constante. El flujo de A es constante. CP es constante. El flujo total de entrada es constante. Entonces es una ecuación diferencial de variables separables que es muy fácil de resolver. Pues nos conviene resolver. Anoten esto en su cuaderno y ahorita que acaben me avisan, por favor.
¿Ya terminaron? ¿No falta nadie? Bueno, como pueden ver, aquí está indicada la integración. La integración es muy sencilla porque solo se cancela el signo de integración y de diferenciación. Sustituimos los límites de integración y sustituimos todos los datos que tenemos y la ecuación final que me da es esta. Y lo demás, pues es aplicar el método numérico, ¿no? Que en este caso, como ven, el ejemplo en el que me estoy basando, el que tienen aquí a la vista, es tomando en cuenta el método de Euler. Ustedes saben bien que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a aplicar cualquiera de los métodos numéricos es elegir un tamaño de incremento. En este caso, vean cómo el incremento que elegí también es muy pequeño. ¿Por qué? Pues nada más fíjense lo siguiente, si me fuera de punto 1 en punto 1, al pasar de 0 a punto 1, de 922 bajo a 497 de temperatura. Y ya habíamos dicho la vez anterior, cuando estoy usando pequeños incrementos, las variaciones de temperatura no deben ser tan pronunciadas, deben ser pequeñas. Esa es una reacción fuertemente endotérmica, lo que provoca que la caída de la velocidad de reacción sea muy grande y eso hace que el tamaño de equipo necesario para lograr esa conversión sea muy grande también. Y aquí lo estamos viendo en el cálculo. Entonces la conclusión directa pues va a ser que no me conviene operar de manera diabática de ninguna forma por el efecto endotérmico tan fuerte que tiene esta reacción. Ahora, ya saben que esta columna son los valores de Z partiendo de cero e incrementando con base al tamaño de incremento que elegí. Aquí como nada más fue hasta punto 1, pues me fui de punto 0,1 en punto 0,1 hasta alcanzar punto 1. Ya saben que esta columna se llena calculando temperatura en base al balance de energía integrado, que es este, y el valor de beta de esta columna, pues ya saben que se calcula usando la ecuación de beta, que es la ecuación número 9 en este caso. Entonces, para cada par de valores temperatura conversión, pues entonces hacemos el cálculo de beta, y son estos valores de aquí. Y los promedios, pues ya sabemos cómo se determinan. Es el valor correspondiente al valor de z más el anterior entre 2, y me da este valor de aquí. Este valor promedio es este más el anterior entre 2, y así sucesivamente. Estos valores de acá se calculan multiplicando la beta promedio por el valor de delta Z. Y cuando hacemos estas multiplicaciones me da esta columna. Y finalmente estas son las sumas totales, ¿no? Entonces ustedes van viendo cómo va variando la relación volumen-alimentación de reactivo. Obviamente va incrementando conforme incrementa el valor de Z. Bueno, ahí está el procedimiento. Les dejo a la vista la integración del balance de energía y les dejo a la vista pues los primeros valores tabulados y ahorita que acaben con esto les muestro la tabla completa. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí, compañeros? No, profe, No, ninguno. profesor. Entonces cópienlo por favor y ahorita que terminen me avisa.
¿Ya terminaron? Al menos la primera ecuación creo que sí, así que me puedo desplazar un poco más para que tengan la tabla de resultados completa. Aquí la tienen a la vista, ya toda completa. Yo creo que la respuesta a la pregunta que nos hacían, pues es muy evidente. Necesito contrarrestar el efecto de calor de reacción. No puedo operar de manera adiabática, no me conviene de ninguna manera. La operación isotérmica, recuerden ustedes que implica también calentar, en este caso, porque si no, la temperatura desciende. Entonces, en este caso, si quiero abatir el volumen, que sea mucho más pequeño, necesito que la variación de temperatura se haga más pequeña y en función de ello, pues necesito calentar. Ya que termine la tabla completa, avísenme, por favor. Ya terminaron. ¿No falta nadie? Bueno, entonces aquí viene el cálculo final del volumen. Pues nada más hay que multiplicar por el flujo. Y como ven, pues sale una cantidad exagerada, pero ya dijimos por qué. Simplemente hay que ver el descenso de temperatura tan fuerte que se tiene. Entonces, para tener completo el ejercicio, pues anoten esto en su cuaderno. Disculpe, ¿podría repetir cuál sería la interpretación de la respuesta a la pregunta que nos hacían para este inciso? Sí, mira, primero hay que ver qué es lo que nos dice el inciso. En el inciso B
si tú te fijas, aquí nos dice qué cambios se deben hacer en las condiciones de operación y así reducir el volumen requerido para una conversión dada. Entonces, del cálculo que nosotros hicimos, pues nos dimos cuenta que en la operación adiabática hay un descenso muy fuerte de temperatura. Si tú checas aquí, empiezas en 922 y terminas en 497. Estamos hablando de más de 400 grados de diferencia. Entonces, eso hace que crezca demasiado el volumen. Y obviamente desciende bastante lo que es la velocidad de reacción. Entonces dijimos que la conclusión a la que llegábamos aquí es que no es viable la operación adiabática y que en este caso habrá que calentar. Necesitamos suministrarle calentamiento al reactor para contrarrestar el efecto endotérmico de la reacción y buscar que no se reduzca tanto la caída de presión. Y a medida de que tú logres contrarrestar ese efecto, y en un dado caso, si el calentamiento es tal que en lugar de que baje la temperatura, logres que sube, aunque sea un poco, eso va a batir el tiempo de residencia y como consecuencia el tamaño del reactor. No sé si con eso ya respondí tu pregunta. ¿Sí? ¿Ya respondí tu pregunta con eso? Maestro, ¿me escucha? Sí, apenas te estoy escuchando. Perdón. Sí, muchas gracias, maestro. Ok. ¿Ya todos acabaron? ¿Sí? ¿Falta alguien? Bueno, con esto terminaríamos lo que sería reactores de flujo tubular. Permítanme un poquito. Y nos vamos ahora a los reactores de mezcla completa. A ver, un segundo. Vamos a ver cómo está el caso de los reactores de mezcla completa. Como siguiente título de su cuaderno, pues anoten eso. Balance de energía en reactores continuos de tanque con agitación. Los reactores de mezcla completa, a diferencia de los reactores de flujo tubular y los reactores discontinuos, comúnmente operan en condiciones de temperatura constante. Puede haber una variación de temperatura si tenemos una batería entre un reactor y otro, pero al final cada reactor opera en condiciones isotérmicas. Sin embargo, debido al calor de reacción, se puede manifestar una diferencia de temperatura entre la corriente de alimentación y lo que tengo en el interior del reactor cuando el calor de reacción es significativo. Entonces, como ven, en esta parte introductoria, pues estamos haciendo la referencia, en principio, de que ese tipo de reactor opera en condiciones isotérmicas comúnmente. Si la temperatura se mantiene constante, entonces la velocidad de reacción también se va a mantener constante porque sabemos que la variación de concentración en una batería es de tipo escalonado y la concentración es constante en cada reactor. Entonces eso hace que la velocidad de reacción a su vez sea constante. Entonces, si yo quiero predecir la temperatura de operación, debido a que, como mencionamos, como la reacción ocurre en el interior del reactor, el efecto de calor de reacción puede provocar diferencias de temperatura entre la corriente de alimentación y el contenido siempre y cuando se opere de manera adiabática, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo, con el balance de energía, yo podría determinar qué tan grande es la diferencia de temperaturas y qué tanto cantidad de calor debería suministrar si no quisiera que en un momento dado se diera ese diferencial de temperatura. ¿Cómo le hacemos en este caso? Bueno, en el caso de los reactores los reactores de mezcla completa, recuerden que el balance de masa que se aplica es un balance integral y por lo tanto el balance de energía también es un balance integral. Como son reactores que alcanzan condiciones de estado estable, ya sabemos que en este tipo de reactores la acumulación de masa y también de energía tendría que ser igual a cero. Entonces, si planteamos la ecuación de balance de energía para este tipo de reactores, lo podemos escribir de la siguiente forma.
Esta es la entalpía de las corrientes de entrada, le restamos la entalpía de la corriente de salida y le sumamos el calor transferido, y dado que la energía acumulada debe ser cero, porque alcanza condiciones de estado estable, pues igualamos eso con cero. Evidentemente la entalpía engloba la energía total de la corriente de entrada y la de salida. Esta ecuación obviamente la habremos de combinar con la ecuación de balance de masa. Ahora bien, dependiendo del cálculo que vayamos a hacer, puede ser que solo requiere el balance de masa o que necesite incorporar el balance de energía. Por eso, si se fijan aquí, nos dicen que algunas veces, no siempre, vamos a requerir la resolución simultánea de las dos ecuaciones. Y aquí me dan un ejemplo muy particular. Me dicen, si se va a usar un reactor de volumen conocido, es decir, el volumen ya lo conozco, no es la incógnita, yo tengo un reactor de un volumen dado, y lo que yo quiero determinar es cuál es la temperatura de operación y la conversión que voy a alcanzar en ese reactor. Si opero adiabáticamente, ahí sí necesito recurrir al balance de energía y resolverlo de manera simultánea con el balance de masa. Dice, otro caso que nos citan aquí, quieres conocer el volumen, ahora el volumen es tu incógnita, ¿no? Y tú quieres determinar el tamaño del reactor necesario para una determinada conversión. Con eso, dice, la ecuación de balance de masa puede resolverse independientemente para la temperatura de salida. Acuérdense que estos reactores, al tener una agitación, si la agitación es suficientemente buena, va a lograr homogeneidad en el sistema. ¿Y qué implica homogeneidad? Pues que hay una composición uniforme de la mezcla de reacción, que la temperatura es homogénea en cualquier región de la mezcla en el interior del reactor, y pues todas las propiedades son homogéneas. Entonces, por eso, en este caso, basta con que conozca la velocidad de reacción en las condiciones de salida y no necesitaría el balance de energía si el volumen fuera la incógnita. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el balance de energía si requiero moverlo? Bueno, primero, ¿cuáles son las variables que afectan la velocidad, perdón, la entalpía? Pues una es la temperatura, y este primer término de la suma toma en cuenta la variación de temperatura debido a el cambio de temperatura. Y hay un segundo aspecto que afecta la energía total del sistema, que es debido a la variación del calor de reacción con la composición del sistema, que está dado por este producto. Y esta suma me da el efecto total del cambio de entalpía. Si yo integro, asumiendo que el Cp es constante y que el calor de reacción también es constante, pues la ecuación integrada me queda así. Ahora bien, yo puedo involucrar el balance de masa para eliminar, en este caso, el volumen de esta ecuación. Del balance de masa, yo tengo que en función de Z, el volumen multiplicado por R es F a 0 por delta Z. Entonces, cambio este producto por su equivalente, que es este producto, y esa equivalencia resulta del balance de masa. Ahora bien, si suministrara calor, si el proceso no fuera adiabático, pues evidentemente esto... perdón, estoy diciendo una tontería. Esto que está aquí, fíjense, es que necesito regresarme la ecuación porque ya la perdimos de vista. Déjenme regresarme la ecuación que tenía al final. Aquí. Fíjense cómo aquí tengo entalpía de la entrada menos entalpía de salida más el flujo de calor. Si esta entalpía la paso para acá y esto la paso para acá del otro lado, me va a quedar entalpía de salida menos entalpía de entrada igualada con el calor. Entonces, si yo me regreso a lo que tengo acá, esta ecuación que les mostraba, ya encontré que la diferencia de entalpía de salida menos la entrada es igual a eso. Y el término de calor es esto. Entonces estoy igualando calor, que es Q, con esta diferencia, que es todo esto. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y esta es la ecuación de balance que vamos a manejar.
Si restringo esta ecuación a un proceso diabático, el calor se hace cero. Y este término se anula el último término, si el proceso es adiabático, repito. Ah, caray. Pero si no es adiabático, pues entonces el término lo debo tomar en cuenta. Entonces, como ven, aquí tengo la ecuación ya simplificada. Les decía, esto es calor y esta suma me da la variación de entalpía, tomando en cuenta el efecto de temperatura y el efecto de la variación de la composición conforme transcurre la reacción. Entonces, este es nuestro balance. Y esa es la ecuación que vamos a ocupar. ¿Hasta ahí alguna duda o comentario, compañeros? ¿No? No, profesor. Vamos a ver cómo se aplica esto con un ejemplo. El ejemplo que vamos a resolver a continuación es el que les voy a mostrar a efecto de ilustración. Bueno, el enunciado me quedó dividido en dos partes. Primero les platico de qué se trata y ahorita les doy tiempo para que lo anoten. Se trata de una reacción irreversible de primer orden, la cual va a ocurrir en fase líquida. Recordemos que los reactores industriales de mezcla completa y sobre todo cuando operan en una batería, se utilizan principalmente para reacciones en fase líquida. Entonces aquí la reacción a la que me refieren, que es de primer orden y además ocurre en fase líquida, me dice que se lleva a cabo en un reactor de tanque con agitación. Me dan la densidad de la mezcla de reacción. Al darme una densidad y no decirme de manera explícita que puede variar con la composición, asumimos que la puedo tomar como constante. Y además me dan la capacidad calorífica de la mezcla, que es 0.9 calorías sobre gramo grado centígrado. Me dicen cuál es el flujo volumétrico de entrada al reactor, 200 centímetros cúbicos por segundo. Me indican cuál es el volumen del reactor y además me dan la constante cinética en función de la temperatura. Es decir, ya previamente se hizo el estudio cinético, ya se evaluaron los parámetros de la ecuación de Arrhenius y la ecuación que me resulta está aquí. Ya me están indicando que la ecuación de Arrhenius, la temperatura se expresa en Kelvin, me dan el valor del calor de reacción y me dicen cuánto vale la temperatura de la alimentación al reactor de 20 grados. Y fíjense lo que tienen que determinar aquí, cuáles son las temperaturas y conversiones posibles para una operación adiabática. Esto es, si yo opero adiabáticamente, se va a generar una diferencia de temperatura entre la corriente que alimenta el reactor y la mezcla de reacción que está en el interior. Ese va a ser el diferencial de temperaturas que se va a generar. Y lo que me quieren, o lo que me preguntan aquí es que determine cuál sería la temperatura de operación del reactor y las conversiones posibles que se pueden obtener si la alimentación tiene una concentración de 4 moles por. Bueno, ahorita analizamos esto, vayan anotando en el enunciado del problema y ahorita vemos cómo lo vamos a resolver.
¿Ya terminaron de copiar esta parte del enunciado? ¿No falta nadie? ¿No? Bueno, les muestro lo que hace falta junto con los datos para que lo tengan ahí. A ver, anoten eso y ahorita comenzamos a revisar el procedimiento de solución. ¿Y acabaron? Casi. ¿Falta alguien? ¿No? Bueno, Aló. comenzamos con balance de energía en este caso. El balance de energía es este. Observen cómo la ecuación está igualada con cero porque es un proceso adiabático. Para el caso en particular de este problema, tomando en cuenta los datos que me dan, ¿Por qué no? yo no ¿Por conozco qué el no mames? flujo molar de entrada, pero lo puedo calcular, el flujo másico de entrada, pero lo puedo calcular a partir de la ¿Qué se te densidad, pasó? de acuerdo a esta ecuación. Multiplico densidad por flujo volumétrico, eso me da el flujo másico. ¿Que no me escuchas? Por otro lado, tampoco conozco el flujo molar, pero lo puedo calcular con esta ecuación, multiplicando concentración de inicial por caudal volumétrico. El Cp de la mezcla me lo dan, el calor de reacción es constante, lo conozco, la temperatura de entrada la conozco, y esto me daría una ecuación que relaciona temperatura de salida con la conversión de salida. Si en un solo reactor, la Z de entrada vale 0. Como pueden ver, lo primero que hago es despejar la diferencia de Z, Z de salida menos Z de entrada, y la ecuación me queda así. Pero a su vez, estoy sustituyendo lo que es el flujo másico por su equivalente, igual el flujo molar por su equivalente,
Veo que el caudal volumétrico se va a cancelar y la ecuación simplificada que me queda en términos de los datos que me da el problema es esta. Está bien, mi Si amor. además tomo en cuenta Callo. que la z de entrada vale 0, este término lo puedo anular y obtengo una ecuación final que me relaciona la z de salida con la diferencial de temperatura. Y aquí tenemos ya esta ecuación que relaciona temperatura con conversión para este caso. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No hay dudas? No, profesor, todo claro. Anoten Gracias. en su cuaderno, por favor, entonces, y ahorita seguimos avanzando con lo que sería el cálculo numérico. ¿Y acabaron? ¿Y estuvo? ¿Falta alguien? Bueno, metemos números a esta ecuación del balance de energía, la densidad que ya tenemos como dato, la capacidad calorífica, concentración inicial, calor de reacción, y al simplificar numéricamente la ecuación me queda así. Obviamente esta ecuación la voy a tener que resolver en conjunto con el balance de energía para encontrar las temperaturas a las que se puede operar en este reactor. Evidentemente aquí debe resolverse simultáneamente las dos ecuaciones. Las dos ecuaciones se deben cumplir para que pueda encontrarse las temperaturas de operación. Si ahora recurro al balance de masa, como la Z de entrada vale 0, la ecuación me queda de esta forma.
A ver, anoten esto que está a la vista y ahorita les muestro lo demás, por favor. ¿Estuvo? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con el balance de masa. Nada más recuerdo una cosa. El flujo molar, ya lo planteamos anteriormente, se puede expresar como el producto de la concentración de inicial por caudal volumétrico. Pero a su vez, este cociente es el tiempo espacial. Por lo tanto, la ecuación de balance de masa la puedo reescribir de la siguiente manera. Tiempo espacial entre concentración de inicial igual a Z de salida por RA de salida. Como es una cinética de primer orden y la reacción es en fase líquida, la ecuación cinética en términos de la conversión fraccional la puedo expresar de la siguiente manera. K1 por concentración A de salida, pero la concentración A de salida sería Z, CA0 por 1 menos ZA de salida. De aquí, yo lo que hago es sustituir esta ecuación acá, y al hacerlo me va a quedar de esta forma. Despejo la Z de salida y me queda así. K1 depende de la temperatura, y la dependencia de K con la temperatura la relaciono con la ecuación de Arrhenius, y la ecuación de balance de masa me queda de esta forma. El tiempo de residencia lo puedo calcular porque tengo los datos. Los parámetros de ecuación de Arrhenius me lo dan como datos. Entonces puedo hacer la simplificación para poder expresar la Z de salida con base al balance de masa en función de la temperatura. Anoten esto en su cuaderno y ahorita que terminen me avisen, por favor.
¿Ya terminaron? Bueno, si este valor de teta lo sustituyo aquí, la ecuación al final me queda de esta forma. Y ya con esto lo que me queda es combinar esta ecuación con el balance de energía para poder encontrar las temperaturas de operación. ¿Cómo se hace eso? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase el próximo lunes. De antemano les comento que el día lunes vamos a concluir el curso, pero vamos para poder analizar con calma cómo se debe hacer el análisis para este caso, pues eso lo vamos a dejar para el lunes próximo. Copien esta última y ya que terminen me avisan. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario antes de concluir la sesión del día de hoy, compañeros? Profe, yo tengo una duda, pero no es respecto al ejercicio, sino respecto al proyecto final. Porque tenemos que hacer un marco teórico individual y luego un resumen del marco teórico, bueno, pero ya en equipo. A ver, Entonces, con mi equipo... primero una precisión, no es que... Sí, En el reporte que ustedes van a entregar, uno de los apartados es que tú indiques qué es lo que tú investigas de manera individual, porque se parte de la suposición que todos los integrantes del equipo investigan y todos contribuyen a la investigación. Y entonces en un apartado tú vas a indicar qué fue lo que tú encontraste, lo que tú le estás aportando en esa investigación a tu equipo. Y en la otra parte, lo que es ese resumen global es ya el trabajo que hicieron como equipo para analizar la información que reunieron todos y poderla sintetizar. Entonces son dos cosas diferentes. No es que tengas que hacer un resumen de lo que investigaste, no. Yo lo que quiero es que tú me indiques qué investigaste. ¿Y por qué lo estoy pidiendo así? Porque a veces pasa que hay ciertos equipos en los que hay personas que no hacen mucho o se hacen de la vista gorda y aportan muy poco esperando que a pesar de todo lo incluyan en el trabajo del equipo. Por eso les pido el reporte también individual, para que así pues se refleje si todo el equipo trabajó, pues evidentemente la diferencia entre cada reporte va a ser lo que investigó cada quien. Lo demás va a ser muy similar. Pero como cada quien tiene su estilo para armar un reporte, pues yo esperaría que incluso la presentación del reporte fuera diferente, aunque parte de la información fuera común. No sé si ya me expliqué con eso, Itsuri. Sí, profesor, eso sí lo tenía claro, más bien yo creo que no me di a explicar bien. Pero mi duda era, por ejemplo, bueno, no nos repartimos temas, pero vimos cuáles son los temas a tratar en nuestra exposición, pero no sabemos si en el reporte individual, aunque tenga información diferente, debemos de respetar esos mismos subtemas, que como desglosamos el tema global. No sé si me explico. Pues no te entendí muy bien, pero a ver, primero dime qué tema te tocó, Perdón. de qué estamos hablando. Nos tocó reactores nucleares. Bueno, en ese caso, a mí lo que me interesa es una información general, que puedan hablar de lo que son los reactores nucleares. No me interesa que entren en la parte de diseño, evidentemente, Bueno. sino que hablen de cómo está conformado un reactor nuclear, sus ventajas y desventajas, cómo opera, qué tipo de reacción ocurre ahí,
Por lo común, las reacciones nucleares tienen una cinética de primer orden. Entonces, como que hablan así de la generalidad, no metiéndonos ¿cómo te diré? Al detalle de lo que sería pues el diseño en sí de un reactor de esas características. Y los subtemas los definen ustedes, yo solamente les di el tema general. Y yo lo que quiero evaluar es qué tanto investigan, pero también qué capacidad tienen para hacer una buena síntesis. Porque yo no quiero, no por el hecho de que le metan mucho volumen de muchas hojas, eso ya con eso les voy a decir, investigaron mucho. Porque puede ser que quien quiera darle mucho volumen al documento, pues le mete mucha paja. Y eso definitivamente a mí no me interesa tanto. Yo quiero ver, al leer el resumen, darme cuenta de que sí investigaron, de que hicieron una buena síntesis y que estructuraron muy bien lo que fue todo el resumen final que trabajó todo el equipo. En otras palabras, que sí hicieron un buen trabajo de equipo. No sé si con eso te respondí o te dejé. Sí, profesor. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Maestro, Sí, Telma. yo tengo una duda. Yo soy del equipo de Itsuri y bueno, es que según lo que yo entendí entonces, lo que vamos a poner en el marco teórico individual es, por ejemplo, en mi caso, la parte que yo investigué y que aporté al resumen general, ¿no? O sea, esa parte que yo aporté, igual como yo está en el resumen general, la Pero voy a fíjate que poner hay una yo cosa, en mi nada más que resumen sí individual. quisiera comentarles algo. Yo esperaría que todos investiguen generalidades del tema. Lo que no me gustaría ver es que, como a veces pasa, ¿no? Si ustedes definen 5 subtemas, por decirte una cosa, y resulta que tú solo investigas un subtema, pues así no, porque, como te digo, bueno, yo así no les daría mucha calificación, porque si tú investigaste muy poquito de ese subtema, todo el equipo, todo el trabajo del equipo, queda reducido a lo poquito que tú pudiste haber investigado. No sé si me explico. En cambio, cuando todo el tema en lo general lo investigan todos, pues ya al momento en que se reúnen, pues pueden decir, oye, ¿tú qué encontraste respecto a este subtema, no? Ah, no, yo encontré esto. ¿Y tú qué más? No, pues yo encontré esta otra parte. Ok, a ver, ¿cómo resumimos para tratar de destacar los puntos más importantes? Entonces, esa parte del análisis es la que quiero promover que ocurra, no que cada quien se investigue una sola parte y ya. No sé si con esto te estoy respondiendo a la pregunta. Ajá, entonces en el marco teórico individual yo voy a poner mi investigación general del tema que yo hice. General. Okay. Y en el resumen del equipo, yo lo que pretendo es que el equipo se reúna, discuta qué fue lo que encontró cada quien, resuman entre todos y destaquen lo más importante. Y que evidentemente ese trabajo final sea un producto del análisis de todos los integrantes del equipo. Y como les digo, ahí voy a tomar en cuenta su capacidad de análisis, de síntesis, de qué tan bien estructurado quedó el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí, Telma? Sí, maestro, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros, antes de cerrar la sesión? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, si no hay alguna otra duda, entonces continuamos en la siguiente clase. Ya saben, el lunes de la próxima semana ya terminamos. Yo siento que ya con eso va a ser suficiente. Y si parece entonces persistir en algunas dudas, sobre todo los trabajos finales, pues nos damos un espacio para poderlas comentar. Entonces, que tengan buena tarde, cuídense mucho y hasta la próxima, compañeros. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. maestro. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profesor. Bye.